todo ello. Entonces, miren, tienen ustedes la fórmula del triángulo que todos la conocen, ¿no? Base por altura sobre 2, es la más fácil, ¿no? De la figura poligonal de menos lados posibles. ¿No? No importa que la figura tenga los ángulos agudos, o de repente tenga un ángulo obtuso, ¿no es cierto? Muy bien, es igual, ¿no? En el ángulo, miren, la figurita que está acá, la voy a ir agrandando ya para que ustedes vayan viendo. Miren, aquí, para cuando un ángulo es obtuso, es la misma fórmula. El área de la base, la altura que está en la parte exterior del triángulo, sobre 2, pero es la misma fórmula. O sea, no tenemos por qué pensar que la altura tiene que estar necesariamente dentro del triángulo, ¿no? Muy bien. Ahora, acá tenemos algunas aplicaciones de eso, ¿ya? Tenemos, cuando es un triángulo rectángulo, también es como base por altura sobre 2, pero se le diría cateto por cateto sobre 2, ¿no es cierto? Cateto por cateto sobre 2. En el caso del otro triángulo tenemos, miren, la base, así sea un triángulo rectángulo con la hipotenusa que está inclinado como una base, es la misma, ¿no? La hipotenusa es el trabajo de base, base por altura sobre 2. O sea, en general, no importa la posición del triángulo, se puede realizar con esto de la base por altura sobre 2, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora que le hemos puesto esto, vamos nosotros a ver otras fórmulas que necesitamos conocer, que de repente algunas suelen ser desconocidas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una fórmula trigonométrica. Bueno, ustedes lo tienen en su material y también nosotros lo tenemos eh, justamente digamos aquí, en función del ángulo que está contenido entre los dos lados, ¿no? Mira, sería el área de un triángulo cualquiera, A por B, o sea, los dos lados. No importa, digamos, en la dimensión que tengan esos dos lados, pero es los lados y el ángulo entre ellos. A por B, o sea, lado por lado, por el seno del ángulo que está ahí entre dos, ¿no es cierto? Por el seno del ángulo entre dos. Entonces, esta es una fórmula muy importante cuando tú veas que tienes en torno a ello, le vamos a poder utilizar esta formulita, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver con la siguiente aquí. Acá tú tienes una observación, ¿no? Tienes un angulito, pero donde tienes una cebiana, que es una línea que llega a un lado a uno de los puntos del lado opuesto. Pero te das cuenta que cuando forma así, forma un angulito que está aquí, ¿no? Que es alfa. Entonces aquí el área del triángulo ABC también podría ser con esta cebiana, ¿no? Es una fórmula especial que es el área de la base por esa cebiana sobre 2. Pareciera que fuera base por altura sobre 2, pero no es altura, ¿no? Por el seno del ángulo. Esto lo hayan justamente como si fuera base por altura sobre 2, pero como está inclinado, para poner un valor correspondiente le ponen por seno del ángulo, ¿no? Ya, entonces miren, hemos puesto esta con la fórmula trigonométrica. Ahora vamos a algunas fórmulas que son también importantes, como la del triángulo equilátero, ¿no? Creo que la mayoría ya lo conoce, ¿no? En el triángulo equilátero tenemos aquí, ya, tenemos aquí el triángulo equilátero que tiene tres lados iguales y también tiene tres ángulos iguales. ¿Sí o no? Cada vez que sea un triángulo equilátero, tiene que ser los lados iguales y los ángulos también son iguales, porque todos son de 60 grados, ¿no? Entonces, tenemos aquí que el lado es lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Es una fórmula bastante utilizada, ¿no? Lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Muy bien. Ahora tenemos aquí la fórmula de Herón. La fórmula de Herón. La fórmula de Herón es bastante utilizado. ¿Y cuándo se utiliza la fórmula de Herón? La fórmula de Herón se utiliza cuando solamente tienes los lados. Aquí no hay altura, no hay nada de eso. No es un triángulo equilátero, pero vas a recordar que la fórmula de Herón necesariamente es cuando ¿cómo se llama? Tú tienes los tres lados. Primero vas a hallar lo que se le llama el semiperímetro, ¿ya?
No el perímetro, sino semiperímetro. La palabra semi o el prefijo semi significa la mitad del perímetro. Ya por eso es semiperímetro, ya semiperímetro. Entonces, es el semiperímetro entre dos. Primero tú hayas ese valor de P, que es el semiperímetro, ¿no? Es el perímetro entre dos, perdón. Entonces, primero hayas eso, la medida del semiperímetro. Y luego reemplazas en esa formulita, mira. Esa formulita dice que el área es la raíz cuadrada del semiperímetro, ¿no? El semiperímetro menos uno, menos el otro y menos el otro lado. O sea, se multiplica todo eso. Esa fórmula es importante porque en muchos casos la puedes utilizar y para muchas figuras. Recuerda que cualquier polígono que tengas, si tú lo trazas en triángulos, basta que tengas las medidas en los lados y se puede hallar el área, ¿no? Ahora tenemos otras fórmulas importantes. Miren, el área del triángulo en función del in radio. ¿A qué le llamamos in radio? In radio viene a ser el radio, ¿cómo se llama? De una circunferencia inscrita, porque todo lo que significa in significa dentro, ¿ya? Todo lo que es in significa dentro. Entonces, esto quiere decir que nosotros le podemos poner con el in radio, miren, cuando es in radio, una circunferencia inscrita, ya porque ahorita vamos a ver al revés. Entonces acá la circunferencia está dentro del triángulo, ¿no? Entonces otra vez sacas el semiperímetro que ya sabes que es A por B por C entre 2, pero solamente es cuando sea una circunferencia inscrita. Entonces ese valor de P, que es el semiperímetro, se multiplica por el radio, ¿ya? Es una fórmula especial, ¿no es cierto? Todas las fórmulas han sido ya demostradas, observadas desde base por altura sobre 2 con diferentes aplicaciones. Entonces acá lo tenemos resumido. Nosotros en realidad, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la fórmula que nos convenga más y le utilizamos, ¿no? Ahora tenemos aquí, al revés, mira, ahora es un circunradio, porque la circunferencia está afuera y el triángulo es el que está inscrito. El triángulo está dentro, entonces a ese tipo de radio se le llama circunradio porque es una circunferencia circunscrita. Circunscrita significa que está afuera, ¿ya? Entonces, no estamos viendo algunas otras aplicaciones de ello, ¿ya? Pero lo que sí estamos viendo es la forma como nosotros directamente le podemos aplicar. Entonces, esa es una circunferencia circunscrita y a eso se le llama circunradio, el radio de la circunferencia circunscrita. Y en ese sentido, ¿cómo hacemos? Miren, tenemos ABC, eso no es perímetro, ese es el producto. ABC, el producto de los tres lados, entre cuatro veces el radio, ¿no? Entre cuatro veces el radio. Entonces ese es cuando el triángulo está dentro y la circunferencia está afuera, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vamos a ver aquí esta que es otra fórmula importante. Miren, tenemos el área de una región triangular, rectangular, triangular, rectangular. O sea, es un triángulo rectángulo el que tenemos y la circunferencia que está adentro, ¿no? Miren, entonces ahí la circunferencia está adentro y es, como se llama? Un triángulo rectángulo, no es un triángulo cualquiera. Alguno dirá, pero profesor, entonces ahí podemos hacer como el que estaba acá arriba, ¿no? También se puede utilizar eso de que se halle el semiperímetro entre dos, sí, pero cuando sea triángulo rectángulo te dan otra fórmula que tú puedes utilizar que tiene que ver con, mira la línea de abajo que es la hipotenusa que forma, como decir, dos rectas tangentes. Hay una recta tangente a la circunferencia y que de un punto exterior que es A y C, de esos puntos, se halla esas dimensiones, ¿no? Justo hacia el punto de tangencia. Una medida, miren, le han puesto M y otra medida le han puesto N. Entonces, en ese caso, el área es M por N. Ah, pero solamente esta fórmula sirve cuando es una circunferencia inscrita y es un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces son casos especiales, ¿te das cuenta? Entonces, en base a eso, nosotros ahora sí vamos a tener los ejercicios de aplicación. Cada ejercicio es diferente a otro. Entonces, primero de forma básica, vamos a utilizar los primeros para que apliquemos una fórmula y luego otra y veamos cómo podemos realizar, ¿ya?
Bien, bien jóvenes, entonces comenzamos con la parte práctica. A ver, algunos ya tienen su figurita dibujada, pero los que no tengan, tú eres quien tienes que dibujarle, ¿no? Si es que es necesario, ¿ya? A ver, comenzamos. Voy a anotar los primeros. En esta práctica, más bien como primero vamos a dar una base y cada ejercicio es diferente a otro, ya vamos a poner de forma consecutiva. De ahí ya vamos a variar un poco. Entonces yo te voy a pedir que tú también con tu cuaderno, con tus hojas, ¿no? Tengas para que tú vayas a operar, ¿ya? No, no solamente van a estar mirando, por favor, de repente alguno está echado y mirando la clase, no es igual, no es igual, no se aprende igual. Tú puedes entender en el momento cómo se ha hecho, pero no es igual a cuando tú escribes. Recuerden, muchachos, que hay muchos diferentes métodos de aprendizaje. La mayoría de todos tenemos algo de aprendizaje auditivo, visual, kinestésico. Algunos vamos a aprender mejor escribiendo y yo les aseguro que es lo más efectivo. ¿Ya? Entonces, nosotros agarremos nuestra hojita y nosotros mismos vamos a dibujar, porque dibujar también es plantear. Nos ayuda a mejorar en ese sentido, ¿no? Es otra forma matemática de poder trabajar. Muy bien. Entonces, estoy aquí colocando una pizarrita, ¿ya? Y voy a poner aquí justamente cómo vamos a desarrollar esto y voy a pegar la primera, ¿ya? Voy a pegar cada una de ellas. Permítame ver un ratito. Ya. Entonces aquí dice, en un triángulo equilátero de 4 raíz de 3 metros de lado se unen los puntos medios de sus lados. Ah, ya voy a dibujar un triángulo. A ver, ustedes vayan dibujándolo también como dice el enunciado. ¿Ya? Todos vamos dibujando. Acá tengo, no tengo triángulo aquí. Ya, bueno. A ver, le voy a dibujar un triángulo equilátero así. Dice que tiene 4 raíz de 3 de lado, ¿no? Entonces le voy a poner aquí 4 raíz de 3 metros de lado. O sea, los tres lados son iguales. Se unen los puntos medios de sus lados. Allá, se unen los puntos medios de sus lados. Entonces voy a poner los puntos medios y ahí le voy a dibujar, voy a unir los puntos medios. Ah, pero si voy a unir los puntos medios, entonces voy a tener así, ¿no? Un triangulito cuyo lado es, bueno, obviamente la mitad, ¿no? Si es 4 raíz de 3, la mitad es 2 raíz de 3. Quiere decir que cada ladito del chiquito es 2 raíz de 3, porque es la mitad, ¿no? Me pide obteniéndose un triángulo cuya área es. Allá, lo que me están pidiendo es el área, pero de este que está aquí, ¿no? De este triángulo chiquito. Ah, o bien podía haber hecho el área de todo y lo dividía entre 4 partes, ¿sí o no? O de repente le ponía de frente el área del chiquito. El área de un triángulo equilátero es, ¿no? A ver, sáquenlo antes que yo, le escriben en el chat, escríbanle, es lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Si no te acuerdas de una fórmula, no te preocupes. Tú mira tu teoría, que a veces es bueno imprimir. Tú mira tu teoría y ves, ah, ya, ¿no? Porque no nadie tiene que estar en la obligación de memorizar todo. A medida que hagas 2, 3, 4 veces una fórmula, ya te vas a acordar fácilmente, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora sí le reemplazamos, le han reemplazado, ¿no? Le han reemplazado. A ver, y de ahí ya le ponemos el área. Le voy a poner de frente el área del triángulo chiquito, ¿no? El lado es 2 raíz de 3. Yo siempre prefiero ponerle con paréntesis para evitar equivocarme, ¿no? Entonces le pongo así raíz de 3 sobre 4. Ya está. Y ahora le voy a operar. A ver, ¿alguien me respondió? A ver, veamos. ¿Quién me indicó dicha solución? Alexander, muy bien. Entonces, veamos aquí. 2 al cuadrado es 4, ¿no? Y la raíz de 3 al cuadrado es 3, ¿no es cierto? Porque el cuadrado va para cada uno.
¿sí o no? Por la raíz de 3 sobre 4, ¿no? ¿Está bien o no? 2 raíz de 3 al cuadrado. El 2 al cuadrado sale 4, porque este cuadradito va para cada uno, para acá y para acá. Y la raíz de 3 al cuadrado, 3. Raíz de 3, que es un acompañante sobre 4. El 4 con el 4 se simplifica. Entonces me estaría saliendo que el área es eh, 3 raíz de 3, ¿no? 3 raíz de 3 metros cuadrados, ¿no? 3 raíz de 3 metros cuadrados. Entonces esto corresponde a esta alternativa. Entonces, ¿ven cómo hemos aplicado el área del triángulo equilátero? Muy fácil, ¿no? Pero es un área bastante utilizada, ¿ya? Perfecto. Entonces vamos a pasar al siguiente. De repente si alguien desea anotar algo, sacarle una captura. A ver, le doy unos segunditos para que se pueda hacer aquello, ¿ya? Y, a ver, vamos entonces ya para poner el siguiente. A ver, muy bien. Entonces voy a limpiar esto. Ya, perfecto. Repito, si alguien de repente dice, profesor, no terminé de copiar, me avisa y yo retrocedo, ¿no? O sea, no hay problema, ¿ya? Ya, muy bien. Vamos con el siguiente. Creo que la mayoría dirá, bueno, ahí está todo fácil, ¿no? Así vamos a ir haciendo cada uno. A ver, ¿qué dice aquí? Los lados de un triángulo miden 9, 11 y 12. Miren, no es triángulo rectángulo, porque el 9, 11 y 12 entonces no tiene ninguna relación, ¿no? Claro. Entonces, vamos a justamente utilizar ¿cuál fórmula? ¿Cuál creen que debe de ser? Creo que es la fórmula de Herón. La fórmula de Herón creo que es. A ver, o no. Sí, ¿no? A ver, revísala. La fórmula de Herón es justamente una fórmula que te permite este, utilizar solamente la medida de los lados. Es así, ¿no? Digamos que aquí yo tengo un triángulo, algunos seguramente ya le están hallando, ¿no? Con confianza. Entonces es 9, 11 y 12. Entonces la fórmula de Herón es así. Nosotros hallamos el semiperímetro. 9 más 11 y más 12 entre 2. A ver, ¿cuánto sale eso? Creo que sale 16 o no. A ver, 9 más 11 más 12 entre 2. Sí, ¿no? Sale 16. Entonces la fórmula de Herón dice que el área es la raíz del semiperímetro, o sea, P menos A, P menos B y P menos C. Seguramente que pueden haber otras formas de hallar esa área, pero esta sería una de las más simples, solamente con la fórmula de Herón. ¿Ya? Entonces estamos aplicando la fórmula de Herón, ¿no? Esos griegos antiguos pudieron descubrir muchas cosas, miren que hasta la actualidad las seguimos utilizando. Entonces, vamos a ponerle que el área sería el perímetro, el semiperímetro, que es 16. 16 menos 9, allá, 16 menos 9 es 7. 16 menos 11, eso es 5. 16 menos 12, ese es 4. Muy bien. Cuando yo voy a hallar el área, solamente veo que el que tiene raíz es el 16 y también el 4, cuya raíz es 2. Por lo tanto, solamente le he sacado raíz a estos que sí tienen raíz. Y lo que no tiene raíz, pues lo dejo dentro de la raíz, que es 7 por 5, 35, ¿no? Entonces la respuesta saldría 8 multiplicado por la raíz de 35. No me han dicho qué medidas son, centímetros, metros. Entonces le voy a poner unidades cuadradas, ¿no? Porque no tiene, simplemente es una forma de colocar. Pero entonces saldría 8 raíz de 35, ¿no? 8 raíz de 35, que como ven ustedes está aquí como alternativa B. Entonces, no está difícil, ¿no? De esa manera es como nosotros
le podemos encontrar. ¿Ya? Sí, muy bien. Entonces, eh, perfecto. Entonces, a ver, de repente alguien desea anotar algo. Ya, ahora sí, ¿no? Muy bien. Ya, perfecto, perfecto. Muy bien, a ver, vamos con la 3. En un triángulo, dos de sus lados de 10 y 15 forman un ángulo de 45. Hallar el área del triángulo. A ver, ve qué fórmula le puedes hacer mientras que yo lo voy dibujando. A ver, digamos que este sea 15, este sea 10, el triángulo sea así. Entonces le estoy poniendo que un lado es 15, el otro lado es 10, todo está en metros y forman un ángulo de 45, que le voy a poner acá, 45. Bien, entonces ahora eh, hay varias maneras de hallar, pero vamos a encontrarle la que sea muy fácil, ¿no? Hallar el área del triángulo. Si yo quiero poner base por altura sobre 2, no me va a salir porque tengo la base, pero no tengo la altura. Alguien dirá, profesor, si le trazo para formar un triángulo de 45, 45 con 90, entonces sí puedo hallar la altura. Y hallamos base por altura sobre 2. Sí, está bien, ¿no? Nosotros vamos a utilizar una formulita que es cuando tenías un ángulo, para ir variando las fórmulas, ¿ya? Esta fórmula lo que decía es que el área era un lado por el otro lado sobre 2 multiplicado por el seno del ángulo que estaba en medio de esos dos lados, ¿no? Esa es una de las fórmulas. A ver, ¿qué tal si yo le hago eso para hacerlo de frente? No quiere decir que de alguna otra manera sea incorrecta. Cualquier manera es correcta siempre y cuando haya ese resultado. Entonces, un lado por un lado sería 10 por 15 entre 2 y simplemente lo multiplico por el seno de 45. ¿Ya? Evita de utilizar calculadora, ¿no? El seno de 45 y el coseno de 45 coinciden, es que es raíz de 2 sobre 2, por si acaso, ¿ya? El seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Alguno dirá, pero no era uno sobre raíz de 2. Sí, sino que yo le he puesto ya racionalizado, ¿ya? Muy bien. Entonces, a ver, encuéntrenle el valor, pónganle la respuesta y márquenle ahí, ¿ya? Ya, a ver. Ya, entonces, como tú le has sacado así seguramente, ¿no? Mitad, mitad, entonces aquí sale 5. Y 5 por 15 es, por ejemplo, 75, ¿no? Y el seno de 45 es raíz de 2, todo sobre 2, ¿no? Entonces es 75 raíz de 2 sobre 2. Claro que le ponemos metros al cuadrado, ¿no? Y eso en realidad está escrito, si te das cuenta aquí, en la alternativa B, ¿no es cierto? Así. Entonces, a ver, anoten, de repente alguien necesita anotar algo. Ya, ya lo puedo borrar, ¿no? Muy bien, a ver. Poco a poco tenemos que ir trabajando un poquito más nosotros, porque además seguramente que algunos compañeros lo están viendo fácil, me imagino, ¿no? Entonces, si alguien lo ve fácil, adelántese, no tiene por qué estar esperando si es que considera que lo puede hacer solo, ¿ya? Muy bien. Entonces, a ver, vamos con este de aquí. A ver, voy a borrar esas líneas que le puse. Ya.
A ver, jóvenes, a ver ustedes, podrán hacerlo en un minutito, a ver, dibújenle, vean cuál sería la fórmula más adecuada. A ver, ya encontraron la fórmula, vean lo que es más adecuado. Ya. Entonces, a ver, escríbanle en el chat qué respuesta les salió. Ya, a ver. Muy bien. Calcular el área del triángulo sabiendo que el producto de sus lados es igual a 56 y el circunradio. Entonces uno dice, no, pero ¿qué es el circunradio? Entonces, quiere decir que circunradio es el radio de una circunferencia que es circunscrita. A ver, voy a irle dibujando mientras que seguramente están terminando. Me imagino que algunos deben estar en proceso, ¿no? Ya, a ver, voy a dibujar acá una circunferencia y dice el producto de sus lados es igual a 56 y el circunradio es igual a 2. Allá. Como el circunradio es igual a 2, pero entonces yo voy a colocar acá el triángulo. Quiere decir que el triángulo está adentro, ¿no? Muy bien, entonces le voy a colocar aquí, a ver, un triangulito que esté dentro, así, o un triángulo cualquiera, ¿no? Que tiene como lados A, B y C. Y me está diciendo que el producto de sus lados, o sea, A por B por C, es 56. Y el circunradio, que viene a ser el radio, pero de la circunferencia circunscrita, ese radio, ¿no? Ese radio es 2, ¿no? Porque dice, y el circunradio es igual a 2. Entonces tendríamos que ese radio es 2. A ver qué fórmula será la adecuada. Entonces veo ahí en las fórmulas del material que nosotros tenemos, en la teoría, por aquí tenemos justamente con eso. Entonces acá tenemos justamente esta formulita, ¿sí o no? A ver, entonces mejor la voy a pegar para tenerla en la misma figura. Entonces, veamos si se parece. Entonces yo aquí le voy a pegar esta figura y veo, a ver, un ratito que se me ha hecho chiquitito todo. Nuevamente la voy a pegar. Entonces, ya, aquí de una forma más pequeña. Y efectivamente corresponde a lo mismo, ¿no? Cuando tú tienes justamente una circunferencia circunscrita y el triángulo, entonces yo debería aplicar eso, el circunradio, ya me dijeron que el circunradio es igual a 2, entonces voy a hallar el área, entonces le termino de escribir el área, aquí abajito le voy a poner, el área sería A por B por C, que justo me han dado este valor, ¿no? 56 entre 4 veces el radio, que vale 2, ¿no? Entonces me sale 56 entre 8, ¿no? Y eso sale 7. Esto no me dijeron unidades, ¿no? Le voy a poner así, 7u cuadrado. Entonces al final la pregunta no era difícil, sino que solamente tenemos que buscar la fórmula conveniente, ¿no? Para poder aplicar, ¿sí o no? Por ahora de eso trata el tema que tenemos que realizar, ¿ya? Muy bien, anoten de repente si algo querían colocar. A ver, ya, muy bien, entonces anótenle para que vean qué hemos utilizado, ¿no? Cuando uno no conoce las fórmulas, entonces ahí estamos sufriendo porque tenemos que ver otra manera, tenemos que ver
otras, ¿cómo se llama? Eh, tenemos que ver otras formas de aplicar, trazar unas líneas, qué sé yo, ¿no? Para poder, digamos, darle otra forma. Pero, bueno, estamos seleccionando con fórmulas que sean muy apropiadas y luego ya, si hay alguna cosa rara, de repente ahí sí tendremos que valernos de algún conocimiento adicional, ¿no? Para poder relacionar. Ya, recuerda que en todos estos no es solamente una manera de la cual podemos hallar, pueden haber diversas. Ya, muy bien. Entonces, ya, aquí. A ver, continuamos. En un triángulo de altura relativa, bueno, a ver, tú tienes que dibujarle, a ver, dibújale ello, ¿ya? Muy bien. A ver, le has dibujado, dibújale a ver. ¿Cómo es la altura relativa a la hipotenusa, no? Ya, ya. Entonces, a ver, veamos aquí. En un triángulo la altura relativa a la hipotenusa. Eso quiere decir que es un triángulo rectángulo, ¿no? Bueno, entonces le dibujaré un triángulo rectángulo, pero sí en forma echada, ¿no? Como de pancita, donde la hipotenusa está en la parte inferior. Ya, ahí está mi triángulo rectángulo, ¿no? Le he dibujado muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, ya. Entonces, ahora vamos a poner los datos. Muy bien. Entonces, a ver, en un triángulo la altura relativa a la hipotenusa es igual a 2. Ya, la altura relativa a la hipotenusa sería esta línea que está acá, ¿no es cierto? Y la altura siempre es perpendicular. A ver, le voy a poner aquí, esto es 2. Y la hipotenusa es los 5 cuartos de uno de sus catetos. Allá, la hipotenusa, así, ¿no? La hipotenusa es 5 cuartos de uno de sus catetos. Así, de uno de sus catetos. Esto se puede poner como una fracción. Se puede poner de muchas maneras. Como tú lo veas más fácil, ¿no? Bueno, yo le voy a colocar de la siguiente forma. Le voy a poner hipotenusa esa cateto como 5 esa 4. O sea, el cateto que estaba multiplicando le he pasado a dividir. Si yo pongo así, bueno, a mí me parece más fácil poner así, como una relación. Es que cuando yo pongo como una relación, yo dejo de tener dos variables y ya tengo la mitad, tengo una. En cambio, cuando yo pongo hipotenusa y cateto, tengo que estar pensando en una medida en función de la otra, pero siguen siendo dos variables. Cada vez que a veces yo tengo de esa manera, entonces quiere decir que un cateto le pongo 4x y la hipotenusa le pongo 5x. Sin embargo, ya no tengo dos incógnitas, tengo una. Bueno, así podría ser, ¿no? Entonces, eso es lo que tendría ahí. Y ahora, en función de ello, podemos nosotros utilizar. Pero claro que, ¿qué otras formas podemos hallar? Tú puedes ver las fórmulas que tienes en ese caso, ¿no? Pero también podría darme cuenta que los triángulos que están aquí son muy, muy semejantes. ¿Sí o no? Son muy semejantes. Porque en realidad en los triángulos lo que yo tengo es, digamos, a ver, 4, 5, es una relación incluso pitagórica. Podría tener el otro cateto también, porque es un triángulo conocido, ¿sí o no?
Es el triángulo de 3 4 5 el más utilizado. No hay necesidad que uno haga mucho esfuerzo porque este triángulo todos deberíamos de saberlo, ¿no? El triángulo de 3 4 5 es el más utilizado. El hipotenusa está como 5x, 4x. Se sobreentiende que este otro cateto es 3x. Inclusive los ángulos ya los conocemos. Entonces, ya de esa manera nosotros podríamos encontrar lo demás, ¿no? Y haber terminado, ya tenemos la relación. Incluso si tú tuvieras que ponerle ángulos, este es el ángulo de 37, ¿no? Este es el ángulo de 37, este es el ángulo de 53, ¿no? Entonces ya tú podrías tener lo demás. Justamente en el triángulo de 3 4 5 que seguramente todos lo conocen, en el triángulo de 37 con 53 las medidas son 3 4 y 5. Así son, ¿no? 3 4 y 5. Entonces, mediante eso, nosotros podemos terminar de ya todo lo demás. Por ejemplo, a ver cómo lo hacemos de tantas formas. Bueno, una manera sería así. Este valor de 2 que está aquí en el triangulito que estamos teniendo aquí en la derecha, a ver, le voy a hacer creo que un sombreado ligerito, a ver, le voy a poner acá un sombreado. En este triángulo que está aquí, ¿ya? El valor de el que está al frente 37 es como decir 3K, ¿no? Así. Y el valor que está como, digamos, hipotenusa es 5K, así. Es como si yo dijera K es igual a 2 tercios. Entonces, ese valor de K que es igual a 2 tercios, si yo lo transmito aquí, yo puedo decir 4X es 5K, que es 2 tercios. Entonces yo sabría que X es 10 tercios. Entonces yo simplemente podría decir, entonces el área es base, pero la base es 5X, o sea, 5 por 10 tercios. Base por altura, la altura ya sabemos que es 2, ¿sí o no del triángulo? Base por altura sobre 2. Claro que yo sé que seguramente que varios de ustedes lo han hallado de otras maneras, inclusive de repente de una manera mucho más rápida, ¿no? Está bien. Entonces, quiere decir que sería así, ¿no? Base por altura, o sea, la base 5x por altura, que es 2 sobre 2. Obviamente el 2 sobre 2 se cancela en este caso y ya tendríamos aquí esta área, ¿no? Entonces, ¿qué es? Están pidiendo el área del triángulo. Vuelvo a decir, miren, la altura es 2. Ahí dice, ¿no? La altura relativa a la hipotenusa es 2. La hipotenusa es 5 cuartos de uno de los catetos. Le puse 5x y 4x, es 5 cuartos de uno de los catetos. A un cateto le puse 4x, entonces me di cuenta que el otro cateto tenía que ser 3x, ¿no? Pueden haber otras fórmulas para allá. Entonces, de esta parte ya nosotros le hemos puesto de que en un triangulito nos hemos dado cuenta que el ángulo es 37, ¿no? 37. Como la altura es 2, entonces sabiendo la relación de 3, 4, 5, entonces le puse que al frente de 37 está 3K que es 2 y K era 3 medios, ¿no? Allá, aquí es, perdón, 3K es 2, entonces K le he anotado que es 2 tercios, ¿no? Y uno de los catetos es 4X. Claro, ¿no? El cateto que está en la parte superior que hace el trabajo de hipotenusa es 4X. Es 4X. Y ese 4X es 5K. Es 5 por 2 tercios. Y esa medida tiene como medida 10 tercios. Pero el 4 me faltaba aquí este 4, ¿no? Entonces le voy a poner acá 4X, ¿no? Si yo ese pequeño 4 lo paso aquí a dividir para que salga de frente, estaría saliendo 10 doceavos. Mejor antes de eso le voy a simplificar un poquito sacando la mitad y la mitad, ¿no?
Entonces aquí me estaría quedando, en este caso, a ver, aquí le pongo ya su valor, me estaría saliendo el valor 5 sextos, porque el 2 pasa multiplicando al 3. Entonces aquí, al ponerle el valor de, ¿no? Aquí le hago la pequeña corrección simplificada ya, 5 sextos, entonces quiere decir que el área, aquí le voy a poner abajito, casi no me alcanza mucho el espacio, por si acaso era área de la base por la altura sobre 2. El 2 con el 2 ya lo eliminé, ¿no? Entonces me ha quedado solamente el 25 sextos. ¿Ya? 25 sextos. De repente alguien dice, profesor, yo le utilicé el cateto de frente con el valor de la hipotenusa, o le hallé 3x por 4x porque yo sé que en un triángulo rectángulo es cateto por cateto sobre 2, etcétera. O sea, hay n maneras de hacer, ¿no? N maneras de hacer que se puede utilizar para esta área, ¿no? Entonces sáquenle una captura o verifiquen con los resultados que ustedes han tenido, ¿ya? Y de cualquier manera vamos a tener justamente la misma área, ¿no? Muy bien. Entonces, muchachos, a ver aquí, vamos a justamente, si estoy escuchando un audio o alguien iba a mencionar algo, o alguien se le ha prendido. Ya, a ver, veamos cómo harías esto. Dibújale, en un triángulo rectángulo el cateto menor mide 5 y la mediana relativa a la hipotenusa mide 6,5. Hallar el área del triángulo. A ver, dibújale un triángulo. A ver, a ver. Perfecto. A ver, en un triángulo rectángulo, bueno, le dibujaremos algo muy parecido, ¿no? Un triángulo rectángulo puede ser así, ya está dibujado. En un triángulo rectángulo, entonces aquí le voy a dibujar su ángulo recto. De repente alguno dice, pero eso lo puedo dibujar yo paradito con la base, uno de los catetos como base. Sí, no hay ningún problema. Entonces, le vamos a poner aquí. En un triángulo rectángulo el cateto menor mide 5 metros. Entonces le voy a poner aquí 5 metros al cateto menor. El cateto menor es 5 metros. La mediana relativa a la hipotenusa, la mediana es una línea que va al punto medio, ¿no? Entonces la mediana sería esta. Esta sería la mediana. La mediana justamente es una línea que va al punto medio del lado opuesto. En este caso es la hipotenusa, porque dice la mediana relativa a la hipotenusa, ¿no? Entonces divide en dos valores iguales. La mediana mide 6,5. Le voy a poner eso aquí. 6,5 metros. Ya, ahí está la mediana. Hallar el área del triángulo. Ya, eso me están pidiendo, el área del triángulo. A ver, encuéntrale. ¿Qué otra cosa más necesitas conocer? ¿Sabes qué? Si yo le pusiera así, hay una propiedad. Pero mira, si yo le pongo así, me voy a dar cuenta que esos dos triangulitos, o sea, el triángulo que está aquí, 1, y el triángulo que está aquí, 2, son iguales. O sea, estos dos triángulos son iguales. Claro que en temas posteriores o en relaciones de triángulos, en congruencia de triángulos, a esto le llaman un postulado, que es el postulado LAL, porque tienen un lado que es igual, que viene a ser este ladito. Tienen un lado que es igual. Tienen otro lado que es igual, el que comparten al poner la línea. Y los dos tienen un ángulo de 90. Claro que esto le llaman con el postulado LAL, que es una congruencia de triángulos, y con esto se demuestra que los dos triángulos son iguales, son congruentes. Y cuando son congruentes, todos sus ángulos y todos sus lados también son iguales. Entonces alguno dirá, profesor, yo me puedo dar cuenta de eso sin necesidad de hacerle esos trazos. O algunos conocen la propiedad, entonces
van a darse cuenta que aquí es 6,5 también, ¿no? 6,5 sería, porque es como si fuera la hipotenusa de dos triángulos que son igualitos. Pero como los puntitos que he puesto ahí son iguales, me refiero a los puntos originales, ¿no? Así, son iguales, entonces tú le puedes colocar ahí que este valor que está aquí también es 6,5, ¿sí o no? En otras palabras, ¿sabes qué debes de recordar? Vas a recordar que cuando tú tengas en un triángulo rectángulo la mediana relativa a la hipotenusa, siempre, siempre la mediana, la medida de la mediana es la mitad de la hipotenusa. O sea, en realidad es así, 6,5, 6,5, 6,5. La hipotenusa es el doble, ¿no? Entonces, en otras palabras, en lo sucesivo, yo voy a recordar esto, ¿ya? O sea, cuando yo tenga la mediana relativa a la hipotenusa, así que va al punto medio, en un triángulo rectángulo, este es X y este es X. Así, así le puedes poner. Siempre eso sucede con la mediana, pero en un triángulo rectángulo, no en cualquier triángulo, ¿no? Bueno, creo que con eso ya tienes el área, ¿no? Entonces, porque tú tienes un triángulo con una hipotenusa que es 13, tienes un cateto que es 5, ¿no? ¿Sí o no? Y tienes el otro cateto que es 12. Pero, profesor, ¿por qué le he puesto 12? Porque ese fue por Pitágoras, ¿no? Por Pitágoras, si tú haces, te va a salir un triángulo notable que es 5, 12, 13. Entonces, tú le puedes hallar por Pitágoras, que todos lo saben, y el otro cateto sería 12, ¿no? Algunos ya han encontrado el área de diferente manera, me imagino, ¿no? Entonces, a ver, voy a dar una miradita. Perfecto, miren, tantos alumnos que intervienen. Por ejemplo, aquí interviene Amparo, Sebastián, Tania, Alexander. Estaban avanzando más rápido de lo que yo pensaba, ¿no? Alexander, Amparo, Edwin también, Darly, muy bien. ¿Ya? Entonces, Jefferson, Dayana, es Manuel también, ¿no? Entonces, me parece que es uno de los grupos que tengo oportunidad de trabajar que hacen más rápido. Entonces, son bastantes también que realizan, entonces ya saben que el área es, entonces aceleramos un poquito, el área es cateto por cateto sobre 2, 5 por 12 entre 2. Ya le estoy utilizando la fórmula de cateto por cateto sobre 2, porque este es un cateto, este es el otro cateto. ¿Ya? Entonces, cateto por cateto sobre 2. ¿Ya? Ya no le voy a utilizar herón, nada de eso, ¿no? Si es triángulo rectángulo, no te olvides, cateto por cateto sobre 2, cateto por cateto sobre 2. ¿Ya? Y por eso la fórmula, el área es 30 metros cuadrados. Bien, jóvenes, entonces le voy a borrar eso y vamos con el siguiente. Muy bien, la mayoría está avanzando rapidísimo. Pueden hacer los ejercicios que faltan, no tienen por qué esperar a lo que estamos haciendo nosotros. ¿Ya? Muy bien, entonces de esa manera vamos a poder realizar. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí vamos a colocar el siguiente. Ya, bueno, hemos hecho de forma consecutiva todos los 6 primeros. A continuación, vamos a colocar los siguientes. ¿Ya? Entonces, yo creo que ya de una manera un poquito más rápida vamos realizando. A ver, ustedes también. Si alguien ya se adelantó, en buena hora puede hacer los demás ejercicios mucho más rápido. ¿Ya? A ver. Ya. Muy bien. Ya.
Ya, a ver, vamos. Un minutito y efectivamente, a ver, los lados del triángulo miden 14 y etcétera, etcétera. A ver cómo lo hacen. Esa para unir los puntos medios, ¿no? A ver, cuando yo tengo un triángulo, y digamos que le voy a poner así, ¿no? Un triángulo cuyas medidas son 14, 48 y 50 unidades. Calcular el del triángulo que se forma al unir los puntos medios. A los puntos medios de aquí y para aquí. ¿No es cierto? ¿Te has dado cuenta que cuando unes los puntos medios, esas áreas que están aquí son iguales? O sea, si tú quieres, hallas el área de todo y lo divides en cuatro partes. Porque al unir los puntos medios, entonces, justamente estamos teniendo triángulos que son equivalentes, con los mismos ángulos, ¿no? Semejantes, triángulos semejantes que son más chiquitos con la medida que está a la mitad, ¿no? Sin embargo, tú también puedes ponerle así, de 50 acá a la mitad, 25, porque es como si fuera la base media. De 14 aquí a la mitad, 7, porque es como si fuera la base media de un triángulo, ¿no? Como si fuera la mediana en un triángulo, que es paralela a una de las bases. Igual acá sería 24. Pero hay otra cosita, que alguien dirá, profesor, ya me di cuenta que el triángulo de 7, 24, 25 es rectángulo. 7, 24, 25 es un triángulo rectángulo. Entonces yo pensaba hacerle Herón, porque dije, si tengo las tres medidas, ya hago la fórmula de Herón, que puedo hacerle, pero también puedes hacerle la fórmula de cateto por cateto sobre 2. Y ya te salió, ¿no? Cateto por cateto sobre 2. ¿Por qué? Porque la fórmula de Herón es fácil, pero es un poquito más larga. En cambio, si yo le voy a poner cateto por cateto sobre 2, porque por casualidad salió un triángulo notable, que es 7, 24 y 25, el triángulo de el triángulo de, ¿cuánto es? De 74, ¿no? Con 16 grados. Entonces, quiere decir que más fácil, cateto por cateto sobre 2, entonces, obviamente una operación más chiquita, ¿no? Entonces, el área es 84 unidades cuadradas, ¿no? Muy bien, de repente alguien dice, lo hice por Herón, entonces no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, a ver, vamos al siguiente. Lo colocaron esto en el chat. A ver, sí, ya, a ver, efectivamente, Alexander, ¿no? Sí, sí está bien. Entonces, jóvenes, a ver, vamos al siguiente, ¿ya? De repente alguien le va a notar algo, ¿no? Jóvenes, por ahora no, el trabajo no es que está bien quien hace más corto, más rápido, ¿no? Sino que lo hagamos bien, sea cual sea el procedimiento que efectuemos. A ver, vamos al siguiente. Entonces, en el siguiente tenemos este que está aquí, ¿no? Que creo que le podemos plantear fácilmente. En la figura AC es 9, H1 menos H2 es 6. Hallar el área de la región sombreada. Se nota claramente que lo que podemos hacer es, ¿qué cosa? El triángulo grande menos el triángulo chiquito. Entonces se puede poner el triángulo grande menos el triángulo chiquito, ¿sí o no? Ya, a ver, ¿te encontraron? Pero yo digo, pero ¿cómo hallo el área del grande si no tengo la medida de la altura? ¿No? Pero podría hacerlo junto, ¿no? O sea,
tu planteo te puede ayudar para poder determinar, ¿sí o no? Porque tú tienes el área que sería base por altura sobre 2, ¿no? Base por altura sobre 2. A ver, ratito he hecho un giro aquí. Ya. Entonces aquí vamos a ponerle que el área sería así. Ya seguramente que lo han terminado, ¿no? El triángulo, el área sombreada es el área del triángulo grande, digamos así, menos el área del triángulo chiquito, planito. Y ese es el área sombreada, ¿no? Pero entonces le vamos a poner que el área del triángulo grande es la base, AC que es 9, ¿no? La altura, pero la altura sería H1 que no lo conozco, sobre 2. Y le tengo que quitar el área del chiquito, y el área del chiquito sería la base que también es 9, por la altura es H2 sobre 2. Ah, pero si yo le factorizo el 9 medios, me quedaría H1 menos H2, ¿no es cierto? Y el H1 menos H2 es 6. O sea, al final lo que me ha quedado es 9 por 6 sobre 2. Seguramente que le salió así, ¿no? Mitad y mitad 3. Entonces le pones que la respuesta es 27 unidades cuadradas, ¿no? Entonces de esa manera creo que está fácil hacer esa parte, ¿no? ¿Está bien, jóvenes? Entonces, era para relacionar, creo que poniéndole esa fórmula básica era fácilmente aplicable si es que yo le parto desde el planteo, ¿no? Para realizar eso. Muy bien. A continuación, a ver, entonces vamos a limpiar esto, que no había que dibujar nada porque la figura ya me estaban dando. Y vamos al siguiente. Entonces, aquí, a ver. Aquí veamos qué tenemos. A ver, jóvenes, ¿qué creen que saldrá? Dice que el lado de este cuadrado es A, el lado del cuadrado, pero queremos hallar el área sombreada. Yo pienso que esto lo podemos hacer sin necesidad de estar hallando las áreas individuales de cada triángulo sombreado, ¿no? Porque no tengo la altura, pero las alturas juntas me dan como si fuera un lado del cuadrado. Yo diría, ¿qué pasaría si es que yo decido hacerle un pequeño trazo? A ver, voy a hacer un trazo aquí. A ver, a ver, a ver. Un trazo de una línea aquí. Ya está. Ahora le voy a hacer otro trazo. Otro trazo aquí. No sé si se mire o le pongo oscurita a la línea. Ya. Un trazo aquí. Si le hago un trazo así y así, creo que ya nos hemos dado cuenta, ¿no? Esta área 1 y esta área 1, ¿cómo son? Iguales porque es un rectángulo dividido en dos partes. Esta área 2 y esta área 2, ¿cómo son? Iguales porque es un área, es un rectángulo, ¿no? Dividido en dos partes. Igual sería el pedacito de acá, que son iguales, y igual también serían estos pedacitos. Al final te has dado cuenta que todo el área viene a ser el área sombreada, ¿qué viene a ser? La mitad de todo el cuadrado. ¿Te has dado cuenta? Porque en los cuatro rectángulos, el área sombreada es la mitad y el área blanca es la otra mitad. Ah, ya, entonces sería más fácil, profesor, que le pusiéramos que el área sombreada es la mitad del área del cuadrado. El área del cuadrado es pues lado al cuadrado, ¿no? Entonces por eso queda a cuadrado sobre 2, ¿no? A cuadrado sobre 2. Es una pregunta no tanto de aplicación de área, sino de un razonamiento por proporción.
Profesor, hay otra manera de hacer, claro, nosotros podemos trazar con la altura y la otra altura, que sumados dan igual a la A, y se hace una aplicación, un reemplazo, ¿no? Cosas así, ¿ya? Entonces pasamos al siguiente, pero lo que hemos hecho es dividir ese cuadrado en 4 rectángulos, ¿no? Ya. Algunos de esas deducciones las hacen mentalmente, ¿no? Y ya se dan cuenta más rápido, sin necesidad de trazos. Estoy haciendo considerando de que de repente no todos lo miramos con esa misma facilidad, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a poner el siguiente, ¿no? Está interesante esa preguntita. A ver, acá dice, los triángulos ABC, ABC y H, ¿no? HBM, sino que se ha colado una letrita de la figura anterior. Dice, son equiláteros. Son equiláteros. Si BC es 4, BC es 4. Ah, ya, pero si son equiláteros, quiere decir que las medidas son iguales, ¿no? Acá también entonces le voy a poner 4. BC es 4. Esta medida que está aquí también, todo esto es 4, ¿o no? Hallar el área de la región triangular HBM. HBM. Esa HBM quiere decir que es esta región. Le hago un sombreado, ¿ya? HBM sería esto de aquí, ¿no? Ya, entonces aquí HBM, ya. Ese es el área que queremos. Pero si nosotros queremos el área de un triángulo equilátero, solamente necesito el lado. Solamente el lado no lo tengo. Ah, pero yo puedo partir de las relaciones de un triángulo equilátero, cuyas medidas son 30, aquí 60, si es que yo le trazo a la mitad, ¿no? Si yo le trazo todo, después 60, 60, 60, ¿no? ¿Sí o no? ¿Te acuerdas que cuando tienes esas medidas, ¿no? Tú lo que tienes es, eh, acá al frente es K, aquí es K raíz de 3, y esta medida es del hipotenusa es 2K, ¿sí o no? Esta es una manera de hacer. Si tú tienes el valor de esto, entonces sabrías que K cuánto vale. Ah, sabríamos que K vale 2, ¿sí o no? ¿Está bien o no? Claro, porque si le pongo K, 2K, K raíz de 3, 2K vale 4, entonces K vale 2. Entonces quiere decir que la medida de BH ya la conoces. Porque BH, mira, ¿qué medida es BH? Que es el lado, ¿no? Que es uno de los lados. BH es K raíz de 3. O sea, 2 raíz de 3. ¿Sí o no? Porque K lo conocemos. Entonces BH es 2 raíz de 3. Ya, como sabemos que BH es 2 raíz de 3, entonces vamos a poner que el área del triángulo es lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Y el lado es 2 raíz de 3. Lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4 y ya está, ¿no? Ya sí seguramente que le han hallado. No pónganle su respuesta a ver cuánto les ha salido a ustedes, si lo han hecho de esa manera o de repente lo han hecho de otra forma, ¿no? Entonces, tenemos aquí que si le terminamos de hacer esto, me sale 4 a raíz de 3, pero le voy a poner de frente ya. Ya. ¿Cómo hay que elevar el cuadrado a ambos? 2 raíz de 3 elevado al cuadrado es 12, ¿no? 12 es. Ya, 12 raíz de 3 sobre 4, ¿no es cierto? Entonces el área es 3 raíz de 3 metros cuadrados. No me alcanzaba el espacio para metros cuadrados. Ya, entonces simplemente era así, ¿no? Entonces, así sería en ese caso de el área de la región triangular. Solamente necesitábamos el lado y le hemos aplicado esta fórmula que es el área del triángulo equilátero. Así. Ya, muy bien. Entonces, bien jóvenes, vamos al siguiente. ¿No? Entonces, estamos aplicando ya muchas fórmulas dos veces, ¿no? Pero siempre adecuando algo previamente a eso, ¿no? Que como en este caso era basarnos en un triángulo para hallar el otro.
¿no? Para hallar el lado del otro, que era lo que me faltaba. Muy bien. Ya. Bien, a ver, voy a ver cómo van las intervenciones. Entonces voy a plantear esta. Ya está, ¿no? Que te dicen un triángulo ya. A ver, léelo. Mientras tanto voy a mirar cómo ha ido. A ver, el MIT, efectivamente, a ver. Jefferson, muy bien, Jefferson. Entonces, vamos con esto, a ver. En un triángulo rectángulo ABC recto en B se inscribe una circunferencia tangente a la hipotenusa en M. Si a M6, ya. Creo que en esto no hay ningún problema. A ver, vamos a ponerle aquí. El problema es el dibujo, ¿no? Para dibujar esas figuritas. A ver. Voy a colocarle acá. Ya, le he puesto ahí una figurita y ahora dice en un triángulo se inscribe una circunferencia tangente a la hipotenusa en M. Ya, digamos que aquí va a ser la hipotenusa. Es un triángulo rectángulo. Entonces, voy a trazar así. Ya, entonces aquí le he puesto un triángulo rectángulo y ahí le he inscrito una circunferencia tangente a la hipotenusa en el punto M. Ah, ya, entonces le voy a poner acá en el punto M. Aquí hay una tangente, claro, porque corta en un solo punto, ¿no? La circunferencia obviamente es A, BC dice, ¿no? Y recto en B. Así. Ahora dice, si AM es 6, ahí viene lo importante, AM es 6, esta medida es 6, MC es 4, aunque debería haberle puesto al revés, ¿no? O sea, si le he puesto así, el 6 debería ser pues más grande del 4. Yo creo que lo que le voy a poner es un cambio solamente para que se vea mejor, porque en el planteo no interesa a veces que las medidas no sean congruentes, ¿no? A lo que yo estoy mencionando, pero solamente para que se vea mejor. Entonces aquí le voy a poner 6 y aquí le pongo 4, ¿no? Ya tiene un poquito de mayor sentido. He dibujado el triángulo ABC recto en B, se ha escrito una circunferencia y tiene una tangente de la hipotenusa en M, a M6, MC es 4, calcule AB por BC. Allá, AB por BC, AB por BC, que son los catetos, ¿no? Claro, esta medida es AB por BC, es un producto de los catetos. Entonces, vamos a ver ello, pero yo creo que podemos aplicarle una propiedad directamente. ¿Por qué? Porque hay un área que está basada justamente para esta figura. Y esa área tiene que ver con esas proyecciones. Les voy a mostrar en la figura, ¿ya? Para que yo no esté dibujando eso, sino les muestre directamente. Y es justo esto que está acá. La última, esta que está aquí, es una área. ¿Ves? Entonces, esto quiere decir que aquí yo podría colocar esa área. Entonces, esa área le voy a poner, pero un poquito más chiquito, porque si no, no va a alcanzar el espacio. Ahí está, miren, justo esa área. Área de una región triangular es para una figura muy, muy parecida. Y el área es MN, ¿no? Entonces, lo que yo podría decir es el área. Pero bueno, dirá profesor, pero el área también es base por altura sobre 2, porque es un triángulo rectángulo, también puede ser cateto por cateto sobre 2. Entonces, ¿qué tal si igualo estas dos áreas? Esta área de la región triangular, esta área,
¿ya? Y lo igualo con cateto por cateto sobre 2, ¿no? Cateto 1 por cateto 2 sobre 2. Es lo mismo, ¿no? Para hallar el área, con cualquiera de ellas puedo hacer. A ver, si yo encuentro con esta área, basándome en esta área que es justo para la circunferencia inscrita y que dice que el área del triángulo ABC es M por N, sería aquí pues 4 por 6. 4 por 6. Y sería cateto por cateto, A por B por BC sobre 2. Creo que con eso queda solucionado el asunto, ¿no? Porque si tú pones A por B, AB, perdón, por BC, entonces aquí está saliendo el número ¿cuánto? 48, es 48 centímetros cuadrados, ¿no? Y eso era lo que te pedía. Te pide calcular AB por BC. Era solamente como para que para uno se dé cuenta de que eh, esta fórmula de esta área se puede igualar a otra fórmula de otra área y de esa manera yo tengo cateto por cateto sobre 2, ¿no? Cateto por cateto sobre 2. Muy bien. Así. Entonces, de esa manera estamos teniendo esto, ¿no? Y no está difícil, pero hemos utilizado la igualdad de dos áreas diferentes para la misma figura. ¿Ya? Bien, jóvenes. A ver, vamos a ver. Esto me respondieron en el chat. Ya, muy bien. Acá tengo también a Jefferson. Miren, los varones están, a pesar que son menos, creo, están sacando la cara en las preguntas que son para ir relacionando otras cosas un poquito más complejas, ¿no? Complejas si no son de mayor observación. Entonces, a ver, no se queden atrás también las señoritas. Vamos a preguntar la siguiente. Ya vamos a ver qué tal lo hacen. Entonces aquí, ya, a ver, todos esta pregunta. Determinar el área de un triángulo rectángulo sabiendo que la altura relativa a la hipotenusa determina sobre estas segmentos que miden 3 y 4. A ver, dibújale. A ver, tú solo dibújale, plantéale. ¿Qué tal sería? A ver, hace un dibujito y en el dibujo ya le plasmas lo que tienes y lo que necesitas. Ya, a ver, ¿qué salió? Dice, determinar el área de un triángulo rectángulo, sabiendo que la altura relativa a la hipotenusa, a ver, voy a verificar aquí. Muy bien, aquí tengo a Karen Tintaya, muy bien señorita Karen. Maxiel Benavides también, efectivamente, ¿no? No se quedan atrás y lo hacen de forma rapidísima, ¿no? Entonces acá hay un triángulo rectángulo. Ya, a ver, algunos que están en proceso, termínenlo. El área de un triángulo rectángulo, sabiendo que la altura relativa a la hipotenusa, esta de aquí, la altura, determina sobre estos segmentos que miden 3 y 4. Así, ¿no? 3 y 4. Eso es lo que nos dice, ¿no? Entonces hay N formas de hacer. Entonces pueden ver ustedes de repente con alguna manera donde ustedes puedan aplicar
las fórmulas, si es que uno da una miradita a lo que ustedes tienen aquí, entonces pueden ustedes verificar que hay varias formas de hacer, pero como ahí no hay circunferencia, nada, simplemente tendremos que aplicar algunas de las fórmulas que tiene que ver, en este caso, con segmentos no hay necesariamente, ¿no? Claro que nosotros, para allá con segmentos como en el tema anterior, tendríamos que imaginarnos que hay una circunferencia adentro, ¿no? Pero como no nos dice nada, lo vamos a hacer simplemente así. CK es 3 y 4, entonces en realidad yo tengo la base. Solamente me falta la altura. Esta altura me falta, ¿no? Ya está. Pero yo puedo darme cuenta que este triángulo, este ángulo es alfa, este debe ser beta. Y los dos son complementarios. Ah, entonces este es alfa. Y este es beta, puesto que son complementarios, tiene que ser alfa, beta y 90, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo decir que, a ver, en el triángulo de la izquierda, ¿quién está frente a alfa? H es A. ¿Y quién está frente a beta? 3. O sea, la relación de catetos. En el triángulo de la derecha, ¿quién está frente a alfa? 4. ¿Quién está frente a beta? Frente a beta está H. Ah, ya. Entonces yo puedo decir así, H cuadrado es igual a 12. ¿Sí o no? Entonces la altura es 2 raíz de 3. Profesor, no hay otra manera de hacer porque no he entendido bien eso. A ver, de repente tú te basas en la trigonometría y tú dices, la tangente de alfa es ¿qué? En el primer triángulo, en el de la izquierda. Ah, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es h sobre 3. ¿Y cuál es la tangente de alfa que debe ser la misma en el otro triángulo? Que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es 4 sobre h. O sea, uno lo puede hacer con una relación trigonométrica o con simplemente la semejanza de los dos triángulos que tenemos, ¿no? Pero bueno, al final de todo ya tenemos entonces, por lo tanto, para hallar la respuesta, porque el área es el área de la base, que es 7 por la altura, ¿no? 7, la altura es 2 raíz de 3. Base por altura sobre 2 es el área, ¿no? Base por altura sobre 2. Ya está, base por altura sobre 2. 2 con 2 se va, entonces la respuesta es 7 raíz de 3, ¿no? 7 raíz de 3, ¿no? 7 raíz de 3. Base por altura sobre 2. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver jóvenes, entonces una notadita de eso. ¿Qué he hecho para realizar esa parte? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama semejanza. Semejanza de los triángulos. ¿Ya? Eso es lo que he hecho. Semejanza de triángulos. Muy bien. Entonces vamos a variar ahora. Vamos a poner aquí otro. De repente si es que alguien está copiando todavía. A ver, voy a poner el siguiente. Ya. Allá. En realidad ya hemos hecho todo ello. Acá directamente me paso a la practiquita. Miren, de forma consecutiva hemos hecho bastante. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer, pero como hemos ensayado ya con varias fórmulas, entonces seguramente que son más fáciles, o sea, porque es repetirlas, sino que siempre nos encontraremos con alguna pregunta donde tenemos que analizar con un poquito de más paciencia, ¿no? Porque de repente tenemos que hacer algún otro tipo de aplicación en base a lo que estamos haciendo. Entonces aquí dice, calcular el área del triángulo equilátero sabiendo que el radio de la circunferencia inscrita mide 2, ¿no? Mide 2. Entonces aquí vamos a poner, calcular el área del triángulo equilátero sabiendo que el radio de la circunferencia inscrita mide 2. Entonces yo creo que eso está un poquito más fácil de hacer, ¿no? Porque si tú tienes una circunferencia, entonces le pones la circunferencia, ya, a ver, y a la circunferencia, ahí está una circunferencia,
Eh, el área del triángulo, a ver, esto me salió muy chiquita la circunferencia. El área del triángulo equilátero, sabiendo que el radio de la circunferencia inscrita mide 2. A ver, le voy a poner uno un poquito más grande. Entonces, aquí le coloco, a esto se me está moviendo, a ver ahí donde ustedes el resultado. Ya, a ese tamaño está bien. Entonces, la circunferencia inscrita, que este es un triángulo equilátero más o menos así, no me salió muy bien, ¿no? Pero, ¿cómo es para plantear nomás? El área del triángulo equilátero, sabiendo que el radio de la circunferencia inscrita mide 2, este radio, ¿no? El radio mide 2, el radio mide 2. Entonces quiero hallar esa área. Entonces yo me acuerdo que cuando hemos hecho la práctica, en la práctica nosotros hemos tenido, ¿no? Como un triángulo aquí, y tenemos aquí esta formulita. La circunferencia está inscrita, ¿no? O sea, la circunferencia está dentro. Dentro está la circunferencia. ¿Ya? Entonces voy a ponerle aquí. Ya. Aquí. Entonces inmediatamente le voy a pegar para que podamos nosotros aplicar. Claro que como tiene la práctica, ustedes la pueden ver sin problema, ¿no? Esta es una de las formas apropiadas, ¿sí o no? Entonces acá dice hallar el área del triángulo equilátero. El radio mide 2, ¿no? El radio mide 2. Muy bien. Entonces yo me acuerdo que en un triángulo equilátero, este es 60, ¿no? 60. Todos son 60. Y el radio mide 2. O sea, aquí el radio también mide 2. Porque esto también es un radio, ¿no? Es un radio. Claro que el radio está hasta acá. Sería así, ¿no? Justo es perpendicular a cada una de las bases, ¿no? Entonces yo podría colocar aquí, así una línea, ya, y tengo un triángulo en ese lado, ¿no? Y si tengo dos, y yo sé que todo es 60, 60, 60, puesto que me ha dicho que es equilátero, ya sabríamos que este lado es 30, ¿no? ¿Sí o no? Y si ese lado es 30, creo que tú tienes todas las medidas. ¿Te acuerdas que es K raíz de 3K, ¿no? Y 2K. Entonces, esto quiere decir que la medida de el lado de la hipotenusa sería 4. Y del otro lado es 2 raíz de 3, ¿no? Ya le he puesto de frente. Pero creo que se dan cuenta todos porque en el triángulo de 30, 60 es 1, 2 raíz de 3. 1 al que está al frente de 30. 2 la hipotenusa y la raíz de 3 el otro cateto. En realidad ya tenemos esta medida que es 2 raíz de 3, 2 raíz de 3. Cada uno de los lados es 4 raíz de 3. ¿Sí o no? 4, porque es un triángulo equilátero, por lo tanto todos los lados son iguales. Bueno, ya puedes hallar con la fórmula del triángulo, o si quieres hallas con esta fórmula también que está acá, de semiperímetro, como tú desees, ¿no? Entonces encuéntrale, no te olvides que el área de un triángulo equilátero directamente es lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4, ¿no? De repente alguien dice, profesor, yo lo he hecho diferente. No hay problema, si lo has hecho diferente, podrías tú hallar de la manera como tú lo ves más práctico. Lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4, ¿no? Y por lo tanto, ya tendríamos ahí todo, ¿no? A ver, le puse el radio de la circunferencia inscrita que era 2, gracias a eso le puse 4 y le puse 2 raíz de 3. Aquí sale
12, ¿no? 12 raíz de 3, ¿no? Centímetros cuadrados. Entonces a veces no solamente es aplicar las fórmulas, ¿no? Sino que encontrar lo que necesito para terminar de hacer lo demás, ¿no? Ese es lo primordial. Ya, jóvenes, miren, nos hemos excedido un poquito del tiempo. Yo le pido disculpas al profesor respectivo. Ya saquen una captura. Miren, no miré el tiempo que nos habíamos pasado en este caso.